Hola a todos, estimada audiencia. El día de hoy tenemos una edición especial. Como ustedes saben, estamos en nuestra sección electoral Voto 21, donde solemos entrevistar a analistas que puedan dar su opinión y su análisis acerca del proceso electoral. Pero el día de hoy tenemos a un candidato al Congreso. El día de hoy está con nosotros Rogelio Ramos, se está postulando por el número 8 de la lista por Lima Metropolitana del Frente Amplio. Rogelio es activista ambiental y tiene 32 años. Es el candidato más joven en la lista del Frente Amplio por Lima Metropolitana. Rogelio, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias sobre todo por la oportunidad para poder contarle a los jóvenes sobre nuestras propuestas desde el Frente Amplio, pero también desde mi candidatura, ¿no? Una candidatura desde el barrio para todos los barrios del Perú con propuestas ambientalistas, culturales, ecologistas, de educación también y por supuesto de salud. Excelente. Entonces nosotros comenzamos con la primera pregunta. Tú te has ganado el apelativo de el candidato Netflix. Estoy seguro que algunas personas en la audiencia sabrán por qué te dicen así, pero algunas no. ¿Por qué te cuentan así para todos aquellos que no están enterados de esta chapa que te han puesto? Bueno, me dicen el candidato Netflix porque mi historia, y de lo cual también estoy bastante orgulloso, la historia de mi barrio, del proyecto que hicimos con mis vecinas y vecinos en Comas, en el asentamiento humano Año Nuevo en Comas, fue identificado por una productora de Netflix, nos buscaron y bueno, nos propusieron para grabar. En principio yo pensé que me estaban metiendo floro, como lo hacen la mayoría de candidatos y políticos del Perú, pero no, finalmente el año pasado, en noviembre, el 12 de noviembre, se estrenó el documental El Comienzo de la Vida 2 en Netflix y cuenta la historia de varios jóvenes en Latinoamérica y en la parte de Perú. Cuentan mi historia y la historia de mis vecinos, la historia del proyecto que hemos desarrollado ahí. Es un espacio que antes era un terral lleno de basura y desmonte, que lo hemos convertido en una gran biblioteca con un hermoso parque para las niñas y niños y que hoy funciona como un centro de contención comunitaria. De verdad que estoy bastante contento que esta experiencia esté inspirando la vida de millones de jóvenes en esos más de 195 países en el mundo donde la plataforma Netflix pues tiene presencia, ¿no? Excelente. Cuéntanos un poco más acerca de este proyecto que has estado gestionando con tus vecinos en Comas. ¿Cómo sientes que esto te ayuda o que esto te inspira a lanzarte al Congreso? ¿Qué herramientas crees que te ha dado? Tal vez de liderazgo, de conocer aún mejor el tema ambiental en tu distrito. Sí, yo pienso que muchas veces dicen los jóvenes, sí, qué bacán que vaya, que esté postulando, pero dudan de la experiencia que podemos tener. Entonces yo les digo a todas esas personas que en mi caso son 10 años de trabajo, no es 1 ni 2 años, son 10 años de trabajo, no solo en Comas, en distintos barrios de Lima Metropolitana. Precisamente yo estoy postulando por Lima Metropolitana, hemos trabajado con vecinos de Chorrillos, del Cerro del Pino, en La Victoria, de San Juan de Miraflores, de Villa María Triunfo, de Caraballo, de San Martín de Porres, en la ribera del río Lima, en la limpieza del río Lima, en el Callao también, en Comas, en más de 3 colegios y 4 comunidades, ¿no? Entonces, toda esta experiencia me ha permitido a mí gestar una verdadera agenda social, ambiental y cultural que hoy me permite crear propuestas de leyes creo yo que la ciudad necesita para poder defender sus espacios públicos y para que a partir de ahí se puedan gestar futuros proyectos como bosques urbanos, como un parque botánico nacional, como centros de contención comunitaria. Si bien es cierto, los congresistas no tienen capacidad de gasto, nosotros podemos hacer ese marco legal para que la ciudadanía tenga esas herramientas legales para defender sus espacios públicos y dentro de estos espacios públicos se puedan ejecutar proyectos desde el Ejecutivo, ¿no? Desde los programas de las diferentes carteras que tiene el Ejecutivo. Entonces, si no brindamos como esos lineamientos legales para que esto suceda, no va a poder ocurrir. Entonces, la experiencia, la mayor experiencia que me puede haber otorgado esto es la cercanía que se ha tenido con las vecinas y vecinos. Ojo, yo no he ido a los barrios necesariamente, yo vivo en el barrio y convivo con realidades muy parecidas a la mía cuando voy a las periferias de Lima. Entonces esa realidad no es ajena para mí. Yo vivo en un asentamiento humano, de hecho soy el único congresista que vive en un cerro en Lima. El 30% de limeñas y limeños vivimos en los cerros de Lima y no es justo y no es posible que en las candidaturas que hoy se están presentando no hayan incluido ni una sola para esa población grande de personas que vivimos en las laderas de los cerros de todo Lima metropolitano.
Una de las propuestas bastante interesantes que yo he considerado y que se ha gestado precisamente de toda esta experiencia es que los vecinos necesitan planes de contingencia. Por eso mi propuesta es la fiscalización de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que todos tengan planes de contingencia y frente a un evento natural, o sea, llámese terremoto, huaico, puedan saber cómo actuar. Si el día de mañana ocurre un terremoto, absolutamente nadie sabe qué hacer, a dónde ir. Vamos a tener un montón de muertos. Y encima con la pandemia, imagínate, vamos a parar. Entonces necesitamos planes de contingencia ahora y para eso se necesitan, y a través del CENEPRED, que son quienes se encargan de hacer estos planes de contingencia en las localidades con los gobiernos locales, se puedan dar de manera eficiente, ¿no? Que ahora no se está dando. Eso lo vemos en el papel, se puede descargar en la página web, pero los vecinos, el vecino, el ciudadano de a pie no conoce qué es un plan de contingencia, no sabe cómo actuar o qué hacer si el día de mañana ocurre un terremoto. Y eso es algo urgente, sobre todo, como decía, para las poblaciones que vivimos en los cerros de Lima. Excelente. Entonces, hablando y metiéndonos un poco más en el tema de los proyectos de ley que piensas impulsar. Tú has mencionado que también tienes iniciativas en lo referente al plano cultural y en lo referente al plano educativo. Cuéntanos un poco más sobre este tipo de iniciativas que piensas presentar de salir elegido. Así es. En el caso de la parte cultural, la propuesta es una ley para la promoción del arte y la cultura viva en el Perú. La cultura viva es diferente a la cultura tradicional que conocemos y que nos enseñan en la escuela y que efectivamente está muy bien para poder generar identidad dentro de nosotros y para poder promover también este tipo de culturas de nuestros ancestros. Pero ¿qué hay de la cultura contemporánea? O sea, la cultura viva, la que se practica ahora. Muchos de nosotros nos hemos tomado fotos con estos murales hermosos que vemos en Barranco, en el Callao, y que está hecho por artistas contemporáneos, que muchos de ellos son jóvenes, ¿no? También están las batucadas, el cine comunitario, el teatro callejero, el circo callejero. Entonces, si esto existe, ¿por qué el Estado no lo reconoce y no lo promueve? ¿Por qué no está dentro de sus políticas? ¿Por qué la cultura viva, la cultura comunitaria del día a día no figura en ninguna de las políticas del Estado para su promoción y para el soporte también de estas, ¿no? De los mismos artistas? Hoy no tienen trabajo, hoy se han quedado en la calle debido a la pandemia, entonces porque no están considerados. Necesitamos una ley entonces para la promoción del arte y la cultura viva en todo el país que les genere también ingresos a través de diferentes programas desde el Ministerio de Cultura, pero que además de esto se convierta en parámetros de formación de escuelas alternativas en los mismos barrios, porque aprenden en las comunidades, aprenden en sus barrios cercanos, en los barrios cercanos a ellos, ¿no? Entonces, no todo es conocimiento, hay habilidades grandes que se tienen que desarrollar y la cultura contemporánea cumple un rol fundamental en este proceso. Y respecto a educación, solo para complementar, de verdad que yo felicito al Consejo Educativo Nacional y al Ministerio de Educación que hayan desarrollado un proyecto hermoso, proyecto educativo nacional al 2036, que incluye el enfoque de género, que incluye el enfoque ambiental y el enfoque cultural, y que nosotros, en mi caso de ser elegido congresista, voy a fiscalizar el cumplimiento de este proyecto educativo nacional para que se cumpla y se ejecute adecuadamente. Es un trabajo de bastante tiempo, consultado con muchos docentes, y creo yo que va a ser de las mejores herramientas para poder avanzar muchos niveles más en cuanto a educación. Excelente. Tú, por supuesto, como acabamos de conversar, tienes propuestas en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pero tu tema central es el tema ambiental. Muchos otros candidatos se concentran más en la lucha contra la corrupción, en la salud, ¿no? En el tema de la formalización de empresas, pero tú te has centrado principalmente en el tema ambiental. ¿Por qué tú sientes que este tema es tan importante? ¿Por qué tú sientes que este tema debe formar parte de la agenda política de este nuevo Congreso? Yo le quiero contar a la gente que he descubierto una herramienta de verdadera transformación social, y esa herramienta es el espacio público. A mí el espacio público me ha transformado la vida de una manera que no se imagina, y creo yo que a las niñas, niños jóvenes y a las futuras generaciones también les va a transformar la vida de la misma manera. Entonces, si necesitamos el espacio público como una herramienta de transformación social,
porque es mucho más que una losa deportiva, es mucho más que un jardín, que un parque, es un centro de contención comunitaria. Los espacios públicos, cuando se les genera el verdadero valor y el valor adecuado que cada uno de esos espacios puede tener, se convierten en centros de contención comunitaria, en donde se pueden trabajar, como las experiencias que hoy existen y que yo he trabajado con los vecinos y por lo cual soy reconocido. Existen bibliotecas donde se trabajan temas de comprensión lectora, existen espacios donde se trabajan temas de cultura viva, existe un espacio donde hay plantas y donde se puede averiguar sobre la biodiversidad de Lima metropolitana, sobre las aves, sobre las plantas. Existe un espacio donde tenemos voluntarios especialistas que previenen en temas, que trabajan en temas de prevención de salud física, pero también de salud mental. Entonces, si te das cuenta, si tenemos leyes que protejan, defiendan y gestionen adecuadamente los espacios públicos, los vecinos van a poder defender esos espacios públicos y ahí van a gestar esos centros de contención comunitaria. Ojo, yo no estoy diciendo que desde el legislativo lo vamos a hacer, pero vamos a crear ese marco legal que contenga todo esto para los programas que el Ejecutivo pueda de pronto empezar a desarrollar como centros de contención comunitaria y, como ya dije, se pueda desarrollar varias cosas dentro de ese espacio y se pueda trabajar sobre factores de riesgo en temas de seguridad ciudadana. A la gente le preocupa la delincuencia, pero la delincuencia no solo de pronto se va a terminar con más cantidad de policías, con sacar el ejército a las calles. La delincuencia también se previene, señores, y la mejor manera de prevenir la delincuencia es con educación. Y no solo con educación formal, sino también con educación alternativa que se puede desarrollar en las comunidades, en los barrios donde se gesta precisamente la delincuencia. Eso yo lo he demostrado y esas son evidencias que han salido desde los barrios donde yo he trabajado con los vecinos y vecinas y donde la delincuencia de verdad ha desaparecido. Ni siquiera se ha disminuido, ha desaparecido totalmente. Teníamos grupos de chicos fumando en las esquinas, pero cuando empezamos a desarrollar estos proyectos hermosos, el entorno cambia y ya no pueden estar en esas esquinas. Se involucran con el proyecto o de tal manera se dispersan y ya no están más ahí. Entonces, realmente el espacio público es una herramienta de transformación social. Yo no estoy metiendo flor a nadie, esto ha ocurrido en la vida real y precisamente por eso es que tenemos reconocimientos de la BBC, de Televisa. El año pasado la UNESCO me reconoce como joven político del año 2020 en la categoría Acción por el Clima y precisamente por eso también es que el documental El Comienzo de la Vida 2 cuenta la historia de mi barrio como una historia referente de transformación social y muchos otros reconocimientos que hemos tenido. Bueno, los proyectos que hemos desarrollado, no solo en mi barrio, sino que en otros barrios como Chorrillos, El Cerro El Pino, aliados con diferentes organizaciones sociales y con las vecinas y vecinos, o en todo caso con las maestras y maestros en las escuelas, han sido reconocidos por plataformas internacionales como la BBC y Televisa, precisamente porque esos espacios se transforman en herramientas de transformación social, o sea, que previenen incluso factores de riesgo de deserción escolar, de drogadicción, de temas de salud mental. ¿Qué pasa en estos cerros donde no hay ni un solo parque? Para nadie es novedad que en los cerros de Lima no existen parques zonales. En la parte llana de Lima sí, efectivamente. Pero ¿qué hace esta gente, qué hacen las personas que viven en los cerros de Lima? ¿A dónde van? Necesitan espacios y esos espacios los hemos generado con ellos y esos espacios han servido para brindar temas para mejorar factores de riesgo, como decía, en temas de salud mental. Definitivamente las personas que estaban en las esquinas, muchas veces jóvenes fumando, se han dispersado, la delincuencia se quitó absolutamente del lugar. Entonces, esa es la mejor evidencia. Yo los invito a que ingresen a las redes sociales, como decía, estoy como Rogelio del Congreso en todas las redes sociales, y ustedes pueden constatar el hermoso trabajo que han hecho, no solo yo, sino las vecinas y vecinos. Eso es un trabajo mancomunado, y es que no se trata de que vayamos con un grupo de voluntarios y hagamos el trabajo por ellos. Hay que hacer el trabajo con los vecinos para que ellos puedan valorar y puedan mantener este tipo de experiencias en el tiempo y sean sostenibles en el tiempo. No más ese tipo de asistencialismo en el que va un grupo de voluntarios, hacen toda la chamba y a las 2 semanas el espacio no existe. No queremos eso. Nosotros queremos planificar con los vecinos y con las vecinas y vecinos para que ellos mismos sean quienes ejecutan este proyecto, pero quienes también son los guardianes de esto en los siguientes años, ¿no? Y que esto siga pasando de generación en generación. Entonces, este trabajo ha servido como
laboratorio, diría yo, en los barrios y en las comunidades para poder crear estas propuestas de una ley para la gestión y protección del espacio público, de una ley para la gestión y protección de los ecosistemas urbanos y ecosistemas frágiles, de promoción del arte y la cultura viva, y otras propuestas más que también las pueden ver a detalle en redes sociales, ¿no? Como Rogelio el Congreso. Excelente, Rogelio. Ahora nos movemos hacia un tema de coyuntura, y es que justamente ha habido cierta polémica en los últimos días en una zona al sur de nuestra capital, en Lurín, ¿no? Acerca del valle del río Lurín, uno de los pocos pulmones que le queda a la capital naturales. ¿Podrías explicarle un poco a nuestra audiencia cuál es el problema que se ha generado y dar tu opinión, siendo tú un gran entendido de los temas ambientales? Sí, gracias por la pregunta, Elías. Vamos a ponernos un poco en contexto. Nosotros teníamos porque ya no tenemos 3 valles, tenemos uno solo que nos queda, que es el Valle del Lurín, que está a punto de desaparecer por este cambio absurdo de zonificación de parte de la Municipalidad de Lima. Teníamos el Valle de Chillón, precisamente aquí en Lima Norte, en el distrito de Comas, donde yo vivo. Se veía hermoso a lo lejos el Valle de Chillón, que ha sido invadido por una zona industrial, han sido colocadas también una zona de viviendas, y ha desaparecido todo el valle. El Valle de Lima tampoco. Lo que vamos a tener ahora, en cambio, en vez del valle, es una zona de industrialización, pero también una seguro de muchos edificios y una zona de vivienda. Eso nos quita el último pulmón verde que le quedaba a la ciudad. Eso se estabiliza los ecosistemas urbanos. Las aves que viven cerca al valle y que están ahí también en el humedal de Quilcay, por ejemplo, van a tener que irse a otros lugares y Dios no quiera que estas aves vayan a tener contacto con las personas, con las poblaciones cercanas que empiezan a vivir ahí, y se pueda desarrollar de pronto un tipo de gripe aviar que no se había visto antes. Y es que las pandemias empiezan a ocurrir así. No, es falso eso de que la COVID, por ejemplo, se desarrolló en un laboratorio. La COVID se desarrolló porque estamos constantemente depredando ecosistemas y depredando, sino que diferentes especies que ponemos en peligro de extinción y que poco a poco hacen que estas especies se pongan en contacto con las poblaciones cercanas a esos lugares, y ahí es donde se desarrollan pues enfermedades que muchas veces no se pueden controlar y se vuelven en pandemia. Entonces, eso es lo que va a pasar en el Valle del Lurín. Es preocupante porque además de eso, muchos de los alimentos frescos que consumimos aquí en la capital, y que a varios nos encanta ahora consumir productos orgánicos, ¿no? Ya no queremos consumir solamente productos frescos, sino que también estamos viendo la posibilidad de consumir productos orgánicos. Esos productos orgánicos, señores, vienen del Valle del Lurín. Y al desaparecer no vamos a tener productos orgánicos nos acerca a Lima metropolitana, seguramente nos van a traer del interior del país. ¿Qué va a pasar cuando las carreteras se bloqueen? El incremento de los alimentos también, del costo de los alimentos va a ser bastante notorio, porque el transporte le va a generar un incremento al costo de estos alimentos, ¿no? Alimentos frescos, sobre todo como zanahorias, papas, lechugas, etc. Entonces, yo de verdad hago un llamado al alcalde, a Jorge Muñoz, y le digo: Muñoz, ¿dónde está Lima Flores que nos prometió? ¿No? Entonces, dentro del Parque Zonal Sinchirroca también se pretende ampliar la cochera del Metropolitano. Eso es totalmente absurdo. En Lima Norte, en Comas, en un distrito donde nos hace falta áreas verdes, querer ampliar la cochera del Metropolitano dentro de nuestro Parque Zonal nos reduce la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes sobre todo para todo Lima Norte, ni siquiera solo para Comas. También se ha retirado todo el arbolado de la Avenida Universitaria y parte de la Avenida Metropolitana. Nos dicen que se están llevando 2.500 árboles, nos van a traer 6.000, pero nos van a traer 6.000 que ni siquiera llegan al metro de altura, y se están llevando 2.500 árboles que sobrepasan los 7, 8 metros de altura. Eso no tiene punto de comparación. ¿Y cuándo los van a reponer? Porque al día de hoy no tenemos ni un solo árbol, ya casi en la mitad del tramo que es donde se está construyendo la ampliación del Metropolitano. Yo creo que las cosas se tienen que hacer con coherencia y con consecuencia, y desde ahí creo que el alcalde no está observando el tema de nuestros determinantes estructurales de la salud. Esto va a tener graves consecuencias sobre la calidad del aire en Lima, la calidad del aire que todos las limeñas y limeños respiramos,
O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que utilizar entonces mascarillas? ¿Solo por pandemia o también porque la calidad del aire va a disminuir? Eso es un tema que tiene que ser observado de todas maneras. Entonces, ya hemos visto cómo este cambio de zonificación que se le va a dar la categoría de industrial a la zona del Valle Lurín nos afectará la vida a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de la capital, seamos grandes defensores de los temas ambientales o no, nos va a afectar de todas maneras. Rogelio, ahora ya que estamos cerca de culminar esta entrevista, me gustaría pedirte nada más dos cosas. En primer lugar, si tienes alguna otra iniciativa legislativa que te gustaría comentarnos y que nos hables un poco acerca de tus estudios y la experiencia laboral que has tenido, ¿no? Ya sea tanto en el activismo ambiental o si has trabajado, has laborado también fuera de él, antes de dar un mensaje final. Claro, claro que sí. Genial la pregunta, además, para poder crear confianza en las personas. Nosotros, desde el Frente Amplio y desde mi candidatura, no soy ningún improvisado. Yo tengo 10 años trabajando en proyectos de implementación, en proyectos de responsabilidad social empresarial. Trabajo en el área de recursos humanos de una empresa hace más de 2 años y he estado siempre en ese rubro, en el rubro empresarial, precisamente por mi carrera. Yo estudio administración, he estudiado una carrera técnica de marketing y administración y ahora estoy haciendo la carrera universitaria también con muchos jóvenes, ¿no? El acceso a educación en nuestro país es bastante difícil. Como muchos jóvenes, yo hice una carrera técnica, con eso pude conseguir un trabajo en el área administrativa, ¿no? Luego he podido ir a ascender, ahora trabajo en el área de recursos humanos y coordinador de recursos humanos de una empresa y la especialidad que tengo yo es en proyectos de responsabilidad social empresarial. He trabajado para varias empresas desde el año 2011 y en diferentes instituciones educativas y comunidades también, para varias ONGs. Si bien es cierto, no tengo experiencia en el sector público, tengo muchísima experiencia en el sector privado y sobre todo esa experiencia que creo yo todos los políticos deberían de tener, el contacto directo con la población, y no estoy hablando de ir en Navidad a regalar juguetitos, no, eso es asistencialismo que hace mucho más pobre a la gente, ¿no? Ese tipo de cosas yo no las practico. Yo hago proyectos reales que sirven a la gente y que hasta el día de hoy les está transformando la vida en sus localidades. Ustedes pueden ver en mis redes sociales y precisamente por eso hemos sido reconocidos por plataformas internacionales, no por ir regalando cosas por ahí, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia en decir yo hago activismo social y decir yo hago asistencialismo. El asistencialismo hace muchísimo daño a nuestro país. Nadie tiene derecho a rescate si no ha hecho nada a cambio. Creo yo que eso es una regla fundamental, ¿no? A no ser que estemos en un estado de emergencia como es en este caso, pero en todos los otros casos no se debería de practicar el asistencialismo, sino por el contrario, incentivar a que la gente, ellos mismos puedan empezar a desarrollar proyectos en sus localidades. Y es lo que hemos hecho nosotros, y desde ahí se ha podido gestar esta agenda que hoy estamos llevando con diferentes propuestas, ¿no? Y sobre las propuestas, yo quiero volver a mencionar dos importantes. No podemos defender el Valle del Lurín y no podemos defender el Parque Zonal Sánchez Roca de Comas si no tenemos un marco legal que necesitamos tener. Por eso es que se tiene que aprobar una ley para la gestión y protección de los espacios públicos. Se tiene que aprobar una ley para la gestión y protección de los ecosistemas frágiles y ecosistemas urbanos como las lomas de Lima, los humedales, los valles. Y también necesitamos la fiscalización para el cumplimiento de la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la ley del SINAGER. Tiene que ejecutar planes de contingencia con las vecinas y vecinos en todos los lugares, no solamente en las laderas, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, donde hay suelos que no son totalmente estables y donde todas las casas seguramente con un terremoto van a colapsar y vamos a tener una desgracia absoluta si no empezamos a trabajar en planes de contingencia. Eso es urgente, son medidas que se tienen que tomar de manera urgente y por eso es que esas tres yo rescataría y todas las otras propuestas también, claro que sí, las pueden revisar a detalle en mis redes sociales. Así es, Rogelio. Todos te podemos encontrar en tus redes sociales como Rogelio al Congreso. Y ahora, antes de finalizar, un último minuto para que le des un mensaje directo a tus electores. Bueno, decirles a todos que con todo lo que está pasando últimamente ya no pueden creer pues solamente en palabras y en discursos bonitos. Es más, todo lo que les he dicho ustedes lo van a poder constatar con imágenes y videos en mis redes sociales.
Y desde ahí es de donde se tiene que crear este círculo de confianza, desde las evidencias, no solamente desde las propuestas. Recuerden que muchas de esas propuestas, por más interesantes y viables que a ustedes les parezcan, muchas de ellas quizás no se van a poder cumplir en el tiempo. Nuestra política es bastante inestable, pero en lo que sí podemos creer es en propuestas a corto plazo de pronto, ejecutables, asibles y con evidencias de trabajo demostradas. Esto no es algo que yo me he inventado, no es algo que voy a decir, vamos a ver si funciona. Como les contaba, el espacio público es una verdadera herramienta de transformación social para la seguridad ciudadana, salud mental, salud preventiva, educación, cultura, ambiente y muchas otras cosas más. Entonces, eso es. Empiecen ustedes a creer en base a evidencias y no solamente en palabras. Con todo lo que está pasando, es bien difícil creer en propuestas sin palabras. Vamos a creer en evidencias esta vez. Yo los invito a que este 11 de abril marquen todas las flores y escriban el número 8 del Frente Amplio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rogelio. Ustedes van a poder encontrar también sus redes sociales aquí abajo en la descripción. Te agradecemos, te agradezco enormemente a nombre de todo el equipo de Voto 21, la sección electoral de los noticieros Paz. Mucha suerte en esta contienda y recuerden, él es Rogelio Campos con el número 8 en la lista de Rogelio Ramos. Mil perdones, Rogelio Ramos con el número 8 en la lista del Frente Amplio por Lima Metropolitana. Nos despedimos. Muchas gracias.